El acta de la sesión número 15 se da por aprobada. El acta de la sesión número 17 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Natalia Romero, Marta Bravo, Carla Morales, Erika Olivera y Marlene Pérez, y de los diputados señores Eduardo Cornejo, Cristian Lavé, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez y Cristian Moreira, que establece medidas de seguridad obligatoria para las entidades bancarias o financieras que indica boletín 15.341-25, oficio de su excelencia el presidente de la República, por lo cual hace presente una urgencia simple para el despacho del proyecto que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. Boletín 13.928-07, oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, seccionado out, mediante el cual remite información sobre el proyecto de ley iniciado en moción que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos. Boletín 12.392-25, oficio de la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Santiago, señora Irashi Hasler, por el cual responde nuestro oficio, el número 57, respecto a la implementación y ejecución del Plan de Seguridad Municipal en sus distintas áreas y su coordinación con las policías y sobre los hechos de violencia acaecidos recientemente en la posta central en su momento y las acciones adoptadas al efecto. Oficio del director general de la Policía de Investigaciones, señor Muñoz, sobre glosas presupuestarias. Oficio de la Subsecretaría de Justicia Subrogante, señora María Esther Torres, por el cual responde nuestro oficio número 192 y remite oficio 14.000.1510 del director nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, sobre la carta del diputado señor Andrés Jonet, en especial que se refiere a las irregularidades denunciadas al interior de los establecimientos penitenciarios, así como acerca de los fundamentos y legalidad del o los acuerdos adoptados por el exdirector regional de Gendarmería de la Araucanía, señor Juan Navarrete, entre otras materias que se le consultan. Y finalmente, confirmación para asistir a la sesión de hoy de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, junto al subsecretario de Justicia y al director nacional de Gendarmería, señor Sebastián Urra. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. No sé si se escucha bien, pero a través de su intermedio, bueno, saludar a la ministra, subsecretario, el director de Gendarmería, quienes están presentes presencial y telemáticamente. Presidente, solo hacer una consulta sobre el oficio que respondió la alcaldesa de Santiago. Ese oficio es el que solicitamos hace harto tiempo, pero está relacionado con los temas estudiantiles. No. ¿Cuál era? ¿O de seguridad, del plan de seguridad de Santiago? Ya, ¿y nos podría hacer llegar una copia? No. Correo electrónico es una copia, en todo caso queda de manera pública, porque no reservado el oficio va a quedar... Claro, queda de manera pública, pero sería bueno que nos lo pudiera hacer llegar, porque recuerdo que tuvimos harto debate al respecto y solicitamos bastante información. De hecho, creo que algunos de nosotros pedimos algunas cuestiones bien específicas que fueron incorporadas a la solicitud del oficio. Entonces, por eso me interesa mucho. Usted y el mucho. diputado Alessandri, si mal no recuerdo, que pidieron bastante, fue un oficio bastante detallado. Sí. Así que lo haremos. Si le parece a la comisión, le vamos a pedir al secretario que lo remita a los correos. O por WhatsApp. O por WhatsApp. Ya, muy amable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece palabra sobre la cuenta?
Diputado Long. Gracias, presidente. No, solamente consultarle al secretario que solicité oficio respecto a los mismos temas que él, o parecidos, o por lo menos quedan en esa misma línea, pero respecto a aristas distintas de lo que pasó en Angol en la misma sesión que el diputado Jonet. No sé si se habrán remitido por parte de la comisión. Nosotros mandamos oficio respecto a la solicitud que se hizo ese día, donde se aglutinaron todas las peticiones, señor diputado, en especial la carta del diputado Jonet. Ya, lo que pasa es, presidente, que yo hice una solicitud independientemente de la carta del diputado Jonet, que tenía otras solicitudes distintas a una carta. De hecho, lo hice de manera verbal en la comisión. No, vamos a corroborar bien, presidente. Entonces, quisiera saber, de hecho, estoy hablando, no fue una solicitud pequeña, entonces quisiera saber si hay registro y si se hizo la solicitud al ministerio. Le propongo lo siguiente, diputado Longton, que eventualmente si no se hizo la consulta pertinente, bueno, en esta instancia se puede resolver, pero de no ser así, vamos a solicitar el registro y le vamos a pedir a la Secretaría que reitere esa solicitud a través de un oficio al Ministerio de Justicia para tener respuesta de cada uno de los puntos que el diputado Longton en su oportunidad planteó en esa comisión, porque entiendo, si mal no recuerdo, me corregirá el diputado Longton, que el diputado Jonet entregó una carta física y bien detallada. Pero también resolvimos que la solicitud que realizó el diputado Longton también se consignara en la carta. Vamos a dilucidar eso y de todas maneras se le va a remitir. ¿Se puede responder? Porque creo que sí lo recibí. Estimado subsecretario, le doy la palabra. Nos salvó, presidente. Estamos en cuenta todavía, diputado Leo. Presidente, por su intermedio, sí, efectivamente recibimos con un tiempo, o sea, primero recibimos el del diputado Jonet, después recibimos el del diputado Longton. Tiene otro tipo de información que estamos terminando de recopilar, entonces una vez que lo tengamos, yo creo que esta semana lo podemos enviar a la comisión. Muchas gracias, subsecretario. Observe la consulta y el secretario va a tener un poco menos de trabajo. No hay problema. No sé qué tanto trabajo. Se le agradece al señor subsecretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Palabra sobre puntos varios. ¿Se ofrece la palabra, diputado Leal, sobre puntos varios? Diputado Orsini, luego. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera ver la posibilidad de pedir un oficio sobre el tenor de la presentación que voy a hacer en este momento bien breve. Hace algunos días, en la prensa, el subsecretario Monsalve manifestó que se habían entregado a la fecha 296 pensiones de gracia a las víctimas del estallido social. Luego ratificó que venían más y que estaban en trámites. Por lo tanto, diciendo esto una materia que tiene que ver con la seguridad, porque es el Ministerio del Interior quien entrega esas pensiones y tienen que ver con las víctimas que ocurrieron en el estallido social, teniendo en consideración que en nuestro juicio también hay otras víctimas, que son las víctimas carabineros, muchos de ellos también fueron víctimas de la violencia. Hubo víctimas también, gente que fueron quemados sus negocios, sus locales comerciales. También hay víctimas de la violencia en la macrozona sur constantemente. Hay gente que es quemada en sus viviendas, en sus vehículos, sus fuentes de trabajo, que son heridos. Entonces yo quisiera saber si esas personas igual están siendo beneficiadas con las pensiones de gracia. Tanto esta petición de oficio es para que el Ministerio del Interior si puede informar el listado de beneficiarios de las pensiones, quiénes son, las resoluciones de respaldo de cada uno de los casos con las causales, y también si se informe si víctimas de la violencia y el terrorismo en la Araucanía están siendo consideradas con pensiones de gracias, ¿ya? Y también si se pudiera juntar el listado de esas personas. Ese es el oficio que quisiera solicitar a esta... Quiero precisar un punto. Presidente, para precisar, ¿usted quiere información detallada de información sobre los 296 pensiones de gracia, más las que si se le estaría dando pensiones a las personas víctimas de la Araucanía y de víctimas, precisamente víctimas de la Araucanía? Ya, solo eso, ya. Y... Sobre el punto, la diputada Fríes, sobre el punto del diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Yo creo que igual son dos cosas distintas, porque lo que está haciendo el Ministerio del Interior, que viene de la administración anterior del presidente Piñera, es justamente el compromiso de entregarle esta pensión de gracia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Otra cosa son los delitos que en el contexto del estallido social se realizaron, donde hay un camino que tiene que ver con el procedimiento penal. Entonces, yo creo que estamos mezclando peras con manzanas y que sería bueno, digamos,
si es sobre víctimas de violaciones de los derechos humanos, claramente está en ese campo, si no ya tenemos que empezar a preguntar en Fiscalía y en otras instituciones a ver lo que está pasando. Lo mismo con las eventuales víctimas de violencia en la macrozona sur, donde también se anunciaron y hay un fondo de reparación de víctimas, pero que no corre por el mismo camino. Entonces hay que separar las peticiones, creo yo, presidente. Muchas gracias, diputada Fríes. Diputado Alessandri, tiene usted la palabra sobre el punto. Gracias, presidente. Yo me quería adherir al oficio solicitado por el diputado Leal y básicamente, ante la pregunta del secretario, lo que queremos saber es el listado, los criterios. Recordemos que una pensión de gracia es una pensión que te acompaña por toda la vida, o sea, saber cuáles son los criterios. Y al final lo que uno está subsanando de alguna manera es la falta de Estado, que el Estado no llegó a proteger a esas personas. Por lo tanto, el locatario también sufrió falta de Estado, el vecino de la zona cero también, el carabinero al que le llega una molotov en la cara y le destruye parte de ella también. Entonces, si sabemos los criterios, y también, por ejemplo, si son por violación a los derechos humanos, uno diría, con una sentencia que lo respalde, porque quizás no hay sentencias todavía, o basta que la persona alegue haber sido víctima. Es importante saber cuáles son los criterios del subsecretario Monsalve, a cuántas personas va a llegar, qué presupuesto tiene, y por supuesto que a igual violación, sea en la Araucanía o en la zona cero, me parece que debiera existir la misma disposición del Estado de resarcir y ayudar. Muchas gracias. Diputada Maite Orsini, luego la diputada Plasencia. Sí, presidente, sobre el punto. Acá no estamos entregando una pensión de gracia porque faltó que llegara al Estado. Estamos entregando una pensión de gracia porque el Estado mutiló, asesinó y violó derechos humanos de personas durante el estallido social. No es que el Estado no llegó, el Estado activamente a través de funcionarios policiales reventó globos oculares de personas durante el estallido social, por tanto eso evidentemente tiene que repararse. Distinto es el caso, como bien decía la diputada Fríes, que en el contexto del estallido social se generaron hechos delictivos por civiles que cometieron delitos en contra de otros civiles, que eso tendrá que resolverlo la justicia a través de los medios tradicionales. Por tanto, presidente, yo estaría disponible a dar la unanimidad para preguntar cuáles son los criterios para entregar las pensiones de gracia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, nada tienen que ver los delitos comunes ocurridos durante el estallido, entonces comparto, yo no daría la unanimidad para agregar el segundo criterio. Muchas gracias, diputada Orsini. Diputada Plasencia. Sí, comparto lo que ha dicho la diputada Fríes y la diputada Orsini. Me sumo a que si el tema es resolver cuáles son los criterios sobre los cuales se han definido la entrega de las pensiones de gracia justamente por violaciones a los derechos humanos que ejerció el Estado de Chile sobre civiles en el contexto de manifestaciones durante la Revuelta Popular de octubre del 2019. Frente a eso, sí. Quisiera también que pudiéramos agregar, quizás para intentar resolver algunas de las dudas que acá se han planteado sobre cómo han avanzado algunos temas relacionados con el daño a la propiedad. Yo tengo entendido que se estableció también una mesa de trabajo justamente relacionada con aquellos locatarios que sufrieron daño, que se hizo una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio del Interior, y además se sumó el municipio de Santiago y el municipio de Providencia, me parece que también estaba en esa mesa, justamente para ver lo que ocurría en las inmediaciones en el contexto de protesta. Frente a eso, yo también creo que podríamos agregar esa solicitud, ver el estado de avance de ese trabajo, cuáles son las medidas que se van a tomar como prevención en el futuro. Creo que es bueno que podamos mostrar también que ahí ha habido un trabajo con los vecinos de la zona llamada cero y con los locatarios que, por supuesto, están en todo su derecho a hacer el reclamo correspondiente, pero también es deber del Estado generar una política de prevención. No puede ser que cada intento de control del orden público signifique, por ejemplo, violación a los derechos humanos. Eso no es posible. No puede ser que todo signifique represión o violación a los derechos humanos. Tiene que haber una forma distinta de ejercer control de orden público que signifique que las personas puedan manifestarse pacíficamente y evitar
el que en el futuro, en lo posible, se generen este tipo de daños a la propiedad tanto pública como privada. Eso, Muchas gracias, presidente. diputada Plasencia. Diputado Araya, sobre el punto, para So- finalizar. Sobre el punto, presidente, solicitar que se individualice la causa y la situación de cada proceso judicial que tuvo a lugar en cada uno de los beneficiarios, porque si hubo alguna violación a los derechos humanos, hay un proceso detrás, se persiguió a alguien, hay algún responsable, hubo alguna denuncia, o sea, por eso, si podemos tener el detalle, pero individualizado, el RUC, el RIP, de cada causa para poder, de repente, poder ver de qué se trata cada uno de estos procesos, y la participación, las responsabilidades, sería muy interesante poder tener esa información también. Gracias, Muchas presidente. gracias, diputado Araya. Vamos terminando. Diputado Castro. Sí, yo me sumo 100% también al oficio del diputado y si no hay unanimidad, que le pido que se someta entonces a votación, señor presidente. Gracias. Diputado Chalper, usted está viendo la palabra. Sí, muy breve, presidente. Quiero saludarlo. Puede bajar, diputado. ¿Ah? Sí, puedo. Efectivamente estoy en vísperas de eso. Lo que pasa es que por temas de aforo y dado que todavía no es el 1 de octubre, estoy cuidando su salud, presidente. Muchas gracias. Están considerados como siempre, diputado Chalper. Gracias, diputado. No, mire, decirle a usted lo siguiente. A ver, yo creo que agradezco que el diputado Leal ponga este tema arriba de la mesa, porque nos rememora el tema de las violaciones a los derechos humanos, que usted sabrá se pueden cometer por acción, y creo que hay una tesis interesante cuando se pueden cometer por omisión. Yo al menos me parece una buena decisión por parte del gobierno de darle pensión de gracia a las personas que han sido víctimas de derechos humanos por acción. Yo al menos en eso estoy de acuerdo. Me parece que es una reparación que corresponde en el mundo que estamos viviendo y por lo tanto yo sería partidario de apoyar eso con obviamente los resguardos pertinentes de haber quedado la convicción de que ha habido y se ha constituido una violación por acción en materia de derechos humanos. Pero al mismo tiempo considero interesante que esto no se ideologice ni se partidice y también evaluemos en algún minuto cuando el derecho humano se ve violentado por omisión, es decir, cuando el Estado, por su incapacidad sistemática de resguardar ciertas garantías fundamentales, comete violaciones que modestamente creo que es lo que está aconteciendo en la macrozona sur. Entonces, ojalá esta discusión no se transforme en una trinchera en donde hay víctimas de derecha y víctimas de izquierda. Las víctimas son víctimas nomás. Y por lo tanto, yo espero, presidente, que a propósito de esta discusión se nos informe, obviamente, pero también superemos esa dicotomía que existe a veces en esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper, ya que todos han hecho uso de la palabra. Diputada Fríes. Solo complementar, señor presidente, que quizás habría que oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien realiza la acreditación para que luego el Ministerio de Interior sea el que otorgue las pensiones de gracia. Por lo tanto, si lo que se pretende es conocer los criterios para asumirlos como víctimas, habría que oficiar también al instituto. Y de todas maneras, concuerdo con las diputadas Orsini en el sentido de que separemos las peticiones, digamos, para no tener también errores conceptuales respecto de qué es violación a derechos humanos y qué no es violación a los derechos humanos, si bien no quiere decir que no sea constitutivo de delito. Muchas gracias, diputada Fríes. Yo quiero quedarme con lo que plantea cada una de las diputadas y diputados que intervino. Voy a recabar la unanimidad a objeto de poder remitir dos oficios distintos. Un primer oficio, tal como lo señaló en su oportunidad el diputado Leal, que solicita este oficio en primer lugar con la adhesión de varios diputados, en orden a establecer cuáles son las pensiones de gracia, obviamente resguardando la sensibilidad de los datos que correspondan a su oportunidad al Ministerio del Interior, cuáles son estos montos, el número y cuáles son los criterios que se aplican a objeto de entregar estos beneficios de pensión por violación a los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Y un segundo oficio, que da cuenta la diputada Plasencia, que da cuenta de cuáles son los fondos y los recursos que se han dispuesto a objeto de poder compensar a otro tipo de víctimas del estallido social. Diputado Leal. Yo sé que se han entregado algunas pensiones de gracia a víctimas de la persona, pero no en un caso. Quiero saber cuántas se han entregado. Ok. Porque yo sé que se han entregado, de una al menos se me consta. Quiero saber si se han entregado pensiones de gracia en los últimos 6 meses a víctimas de la violencia rural. ¿Y cuántas? Por eso vamos a separar los oficios diputados para el entendimiento de todos y tal como plantea usted, primero por violación a los derechos humanos, cuántas se han entregado, cuál ha sido el criterio, tal como plantea usted, y un segundo, qué otro tipo de beneficios se han entregado también como plantea usted, para que tengamos el acuerdo unánime en la comisión como siempre ha sido. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad ambos oficios. Presidente, para oficiar en el segundo oficio, disculpe, sí. Cuando se habla de otras víctimas,
Le preciso que son las víctimas de violencia rural, locatarios, carabineros. Si fuera tan amable. Ya. Sí, lo complementa Estamos con eso. todo tipo de pensiones. ¿Vale? Ya. ¿Se acuerda entonces? ¿Algún otro punto sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios? Diputado Orsini. Gracias, presidente. Esta mañana tomamos conocimiento de una alerta que se levantó por parte del Poder Judicial debido a que este habría sido víctima de un posible ataque informático. De acuerdo a los antecedentes preliminares que se han informado, se trataría de un ataque por parte de hackers que habrían infectado con un virus la matriz informática del Poder Judicial. Además, también se presume que los hackers habrían empleado un tipo de virus en particular que permite cifrar datos y secuestrar información dejando sin acceso a sus verdaderos dueños a esta información. Y, presidente, situaciones como estas son realmente muy preocupantes. En el mismo Poder Judicial han referido no tener claridad sobre la magnitud de este ataque, pero sí sabemos que el día de hoy se ha instruido a jueces que no se conecten desde sus propios computadores, y hay jueces que están desde sus teléfonos celulares particulares realizando audiencias, presidente, y esta situación es grave por distintas razones. En un primer lugar, porque se podrían ver vulneradas garantías procesales de los intervenientes, el principio de inmediación, la facultad de apreciar la prueba por parte del juez se podría ver vulnerada con aquello. Y lo más grave, presidente, es que quienes hemos alguna vez tramitado en el Poder Judicial sabemos que se almacena una gran cantidad de datos sensibles de víctimas, testigos, peritos, que permiten ubicarlos físicamente, dirección, teléfonos celulares, correos electrónicos, etcétera. Y además también hay datos sensibles de causas que son protegidas, por ejemplo, vulneraciones de niños, niñas y adolescentes, pensiones de alimentos, ciertas que tienen carácter de secreto a los que se podría haber tenido acceso también por parte de estos atacantes. Y este hecho ocurrió solo a pocos días, presidente, de que conociéramos el ataque informático que sufrió el Estado Mayor Conjunto. Entonces, presidente, esta situación es bastante grave. Sería bueno que en general, como Poder Legislativo, tomáramos en serio los problemas de la seguridad informática y eso nos compete como Comisión de Seguridad. Y en particular, presidente, quisiera poder oficiar al presidente de la Corte Suprema, a don Juan Eduardo Fuentes Belmar, solicitando la siguiente información. Primero, si existen y cuáles son las medidas de ciberseguridad que protegen normalmente la información sensible y personal de los usuarios contenida, yo se lo voy a entregar al secretario, pero lo voy a leer igual para que quede. Está bien. Se lo voy a entregar por escrito. Contenida en la o las plataformas virtuales administradas o utilizadas por el Poder Judicial. En segundo lugar, cuáles fueron las circunstancias y la magnitud del ataque informático acontecido, así como las medidas para su investigación, las medidas de ciberseguridad para reforzar y restaurar la protección y o sanciones de responsabilidad si existieren una vez detectado el ataque. Tercero, cuáles en particular fueron las bases de datos, sistemas informáticos o similar atacados y qué tipo de datos pudiesen encontrarse hoy día secuestrados. En cuarto lugar, cuáles son las medidas que se tomaron y las que se tomarán en adelante en el caso de que efectivamente la información de los usuarios haya sido cifrada y o secuestrada para evitar que éstas puedan ser difundidas, que sería lo más grave. En quinto lugar, ¿cuáles fueron las medidas que se implementaron para dar solución a la carencia de computadores producto del ataque y las que se tomaron para resguardar el pleno y eficaz desarrollo de las audiencias en respeto de las garantías procesales de todos los involucrados? Y por último, presidente, ¿cuáles son las nuevas medidas preventivas implementadas para evitar nuevos ataques y dar efectiva protección a los datos sensibles y personales de los usuarios? Si hay unanimidad, objeto de agilizar además este tema, porque va a exponer la ministra y también, si es muy breve, diputado Castro, ningún inconveniente, por favor. Tomar usted en consideración, señor presidente, en Fuerzas Armadas no está involucrado Carabineros, Gendarmería y la PDI, entonces creo yo importante esta comisión pueda tener alguna exposición de parte de estas tres instituciones con respecto a lo que es ciberseguridad y en qué es lo que están hoy en día. Solamente eso. Y si estamos todos de acuerdo, nosotros en esta comisión somos diputado Jonet.
decirle al diputado Castro que la Comisión de Defensa invitó a la ministra, al subsecretario de Defensa y al nuevo jefe del EMCO para mañana en la tarde. Hay una sesión secreta, ¿no? Puede que no se realice acá en el Congreso por temas de seguridad, por todo el tema de filtraciones, pero informarle eso también, que esa comisión, dado la característica de defensa, ya está la ministra invitada. Muchas gracias, diputado Jonet. Independiente de lo que plantea el diputado Jonet, que es un buen elemento, se circunscribe al tema del EMCO, pero efectivamente la problemática de ciberseguridad es un tema que trasciende a todas las entidades públicas y tal lo hicimos ver en esta comisión respecto de la problemática del CERNAC. Entonces, es importante además que como Comisión de Seguridad Ciudadana informamos de esto, sabemos que está en segundo trámite, entiendo, o en el Senado, respecto de la creación de la Agencia de Ciberseguridad, que es una materia, y es muy importante también que nosotros como Comisión de Seguridad estemos en ese tema. Entonces vamos a oficiar, y por eso les pido la unanimidad conforme al tenor de lo planteado por la diputada Orsini, que se lo va a entregar por escrito, secretario, que usted esté tranquilo, Sí. y también que nos permitamos oficiar, y ahí vamos a facultar al secretario, para que nos informe de las medidas adoptadas todas las instancias del Estado en materia de ciberseguridad. No solo circunscribirlo a un ministerio en específico, sino también tener una visión más amplia como Estado, en qué estamos en materia de ciberseguridad, porque como hemos visto, y tal lo plantea la diputada Orsini, vamos a ver que estos ataques van a ser cada vez más recurrentes, y como Comisión de Seguridad algo tenemos que decir y hacer al respecto. ¿Les parece? Por unanimidad. Se oficia entonces. Yo le digo a todas las instancias del Estado, yo después se lo digo lo más amplio posible, y por economía procesal se lo tiro después, ¿vale? Bueno, al Ejecutivo. Sí, al Ejecutivo. Sí, perfecto, ya al Ejecutivo. La presente sesión tiene por objeto recibir a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Marcela Ríos, quien concurre también junto al subsecretario de Justicia, don Jaime Garrido, así como a su asesor legislativo, el señor Rafael Ferrada, a la jefa de comunicación y al asesor del subsecretario Pablo Fuenzalía, y también asiste el director nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, para que informen acerca de las siguientes materias. Aquí voy a resumir. Disculpe, diputado Araya. No fue mi intención. Aquí lo censuro, después me funa. Pancho, ese es de los suyos. Oye, y Colocolino más encima. Bueno, respecto a las peticiones de requerimiento que efectuó el diputado Jonet, acá, es que este es el único que no se apaga. Y sobre los fundamentos y legalidad de los acuerdos adoptados por el ex director regional de Gendarmería de la Araucanía, don Juan Navarrete, con la comunidad de resistencia mapuche Mayeco, en que se habrían obtenido beneficios penitenciarios. Asimismo, esto resumiendo, nos indica las razones del traslado de don Juan Navarrete desde la Dirección Regional de Gendarmería de la Araucanía a la del Ñuble, y también acerca del procedimiento, gastos involucrados, recursos y justificación de grandes distancias por los traslados que habría realizado personas privadas de libertad. Finalmente, en el punto 4, también le solicitamos a quienes exponen el día de hoy nos indiquen lo sucedido con una fiesta que se habría realizado el martes 30 de agosto recién pasado en el Centro Penitenciario Santiago I por parte de un grupo de gendarmes, materia que es de público conocimiento. Atendido el tenor de este requerimiento, agradezco de sobremanera la presencia de la señora ministra, subsecretario del director de Gendarmería, y le vamos a ofrecer la palabra a la señora ministra. Gracias, presidente. Tenemos una presentación. Todo de nuevo, disculpen. Agradecer el espacio para poder aclarar las funciones y mandato que tiene el Ministerio de Justicia y también la que corresponde a Gendarmería de Chile. Pasemos, de acuerdo a nuestra ley orgánica y lo que establece el Ministerio tiene
como mandato formular políticas y planes y programas sectoriales y crear los establecimientos penales y también dirigir las políticas en materia de rehabilitación. También tenemos bajo nuestra responsabilidad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los planes de creación y mantenimiento de recintos penitenciarios. Gendarmería, por su parte, tiene el mandato de vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de los tribunales de justicia fueran detenidas o privadas de libertad. El Ministerio, dentro de sus potestades y atribuciones legales, tiene que tomar medidas administrativas para asegurar que esto ocurra, pero es Gendarmería quien implementa en términos concretos las políticas penitenciarias. Pasemos a la próxima, voy a ir rápido en esto. Las atribuciones legales, el decreto ley 2859 del 1979 fija la ley orgánica de Gendarmería, como ustedes saben, establece las potestades administrativas específicas y en particular las atribuciones respecto del liderazgo sobre los recintos penitenciarios. Pasemos a la próxima. Y de la misma manera, el decreto ley dispone y señala el establecimiento de los detenidos. Es Gendarmería de Chile quien tiene que define dónde cada persona privada de libertad o imputado debe permanecer privado de libertad, recabando la autorización de un juez. Este es un tema que nosotros estamos también en discusión en la medida que, como todos sabemos, no existe en nuestro orden jurídico tribunales de ejecución de penas. Por lo tanto, los tribunales de justicia emiten juicios respecto de algunas personas que son imputadas o condenadas, definiendo dónde deben cumplir sus condenas, pero en la mayoría de los casos, cuando no hay un pronunciamiento del Poder Judicial, es Gendarmería de Chile quien define, quien toma esa decisión debido a sus atribuciones administrativas. Pasar a la próxima lámina. Sobre los beneficios penitenciarios, y esto es muy importante, por resolución fundada, el director nacional quien puede delegar la facultad en directores regionales. Esto es muy importante, nos parece muy relevante poder explicar esto, que son los directores regionales quienes tienen la atribución delegada por parte del director regional, quienes definen dónde son ingresados y trasladados a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales, y las personas también cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida, integridad física o psíquica de personas y el orden de seguridad del recinto. En varias de las consultas que se nos ha hecho como ministerio en los últimos 6 meses, nosotros hemos podido responder porque tanto los traslados que responden a permisos o a beneficios, como traslados que son una decisión respecto de la seguridad de las personas, tenemos muchos casos y también han sido producto de debate en esta corporación y en otros espacios. Gendarmería toma decisiones de trasladar personas, la mayoría de las cuales ocurren al interior de una misma región, muchas veces cuando existe algún peligro de seguridad para los otros internos, para alguna persona privada de libertad en particular o para funcionarios y funcionarias, en particular personas que tengan mala conducta, que participan de redes delictuales, de bandas, o que están siendo un peligro para un entorno particular en un recinto penitenciario, pueden ser trasladadas por decisión del director de un recinto penitenciario en consulta con los directores regionales. Pasemos a la próxima. Y sobre los beneficios penitenciarios específicos, las personas que cumplen los requisitos para acceder a un beneficio intrapenitenciario continuo, es muy importante tener claro que cuando una persona es trasladada a un recinto distinto, estas personas siguen cumpliendo condenas. El ser trasladado no significa que haya terminado su condena, sino que esta puede estar siendo cumplida en una modalidad distinta. Pasemos a la próxima. En particular, nosotros, el sistema penitenciario, como ustedes saben, tienen distintos tipos de establecimientos con distintos niveles de seguridad.
y también tenemos establecimientos cerrados y establecimientos semicerrados y centros de educación y trabajo que tienen una reglamentación que data del año 2011 en adelante, que define sus funciones y que tiene como objeto formar, crear y preservar hábitos laborales y sociales en sujetos, reforzando su identidad personal, etc. Existe una reglamentación específica que define quiénes pueden ser beneficiados de estar en un centro de educación y trabajo, nuevamente Gendarmería de Chile y los distintos consejos técnicos. Si podemos pasar a la próxima. Es el decreto 943 de Gendarmería que regula el funcionamiento de estos centros de educación y trabajo, que fue publicado en el 2011 y que establece además, y esto es muy importante, como parte de ese reglamento del 2011, en su artículo 80, le entrega la potestad a la Subdirección Técnica de Gendarmería de tomar decisiones, incluso en aquellos casos donde las personas no cumplan con los requisitos de tiempo o condiciones. Esta es una facultad reglamentaria que tiene Gendarmería de Chile. Y tanto la concesión de beneficios como los traslados a centros de estudio y trabajo son actos administrativos, y esto es muy importante, y aquí, presidente, me quisiera detener en clarificar que desde que se dicta esta reglamentación en 2011 y 2012, se saca la potestad política de intervenir en estas decisiones. Recordar que hasta el 2012 los seremis del Ministerio de Justicia participaban en las decisiones de traslado. Desde el 2012 en adelante se limita, se saca de toda decisión administrativa específica a la autoridad política y se define que los traslados son beneficios que son actos administrativos que deben ser tomados exclusivamente por Gendarmería de Chile. Sobre los traslados a centros de educación y trabajo, en el periodo 2021-2022, Gendarmería ha recibido un total de 106 solicitudes en lo que todo el año 2021 y el primer semestre del 2022, para ser revisadas por la Subdirección Técnica y se han aprobado un total, en el caso de las regiones de Biobío y Araucanía, se han recibido 36 solicitudes, de las cuales se han aprobado 5 de 36 durante este año. Pasemos a la próxima. Quisiera saltarme esto para volver para seguir, para llegar a esto, para la situación de los presos mapuches. Después quizás, si hay tiempo, me puedo referir a las otras medidas que hemos estado implementando, pero nos parece importante, en el contexto de los debates y la preocupación pública que ha existido respecto de este tema, poner en contexto que las personas privadas de libertad que se identifican con la etnia mapuche o pertenecientes al pueblo nación mapuche corresponden al 2% del total de la población penal, la población indígena en general, perdón, y de estos 56% pertenecen al pueblo mapuche. Para darles una comparación, las personas privadas de libertad que son extranjeras, distintas de la población chilena, representan el 10% de la población que está privada de libertad, la población indígena un 2%. En total, a agosto del 2022, el total de personas indígenas que estaba privada de libertad es 1.169, de las cuales 685 se identifican como mapuche, que es el principal pueblo al que pertenecen personas privadas de libertad indígena, seguida por personas aymaras y quechua, que son 240 y 171. O sea, para tener un panorama general. Pasemos a la próxima. No, antes me faltó una sobre el régimen cerrado y abierto. A la anterior, Rafa, a esta. No, una más, a esa. Del total de personas privadas de libertad que se identifican como indígenas, tenemos que decir que la mayoría, el 95% de esas personas está en un régimen cerrado. O sea, el 95% de estas
más de 1.100 personas está en un régimen cerrado y solo el 4,3% de estas 1.114 personas está en un régimen semiabierto. O sea, es un grupo muy acotado de personas pertenecientes al pueblo mapuche. Estamos hablando de 31 personas, otras 15 pertenecientes al pueblo aymara, 3 quechua, 1 atacameño. Pasemos al próximo. La distribución de personas indígenas pertenecientes al pueblo mapuche, según su distribución por región, el principal grupo está en la Araucanía, seguido por la región metropolitana, bastante de cerca, y después, como ustedes pueden ver, tenemos personas pertenecientes al pueblo mapuche en prácticamente todas las regiones, o hay una gran dispersión a lo largo del país, pero con un número importante en la Araucanía. Pasamos a la próxima. Esto repite lo de anterior, pero quisiera insistir en que la inmensa mayoría está en un régimen cerrado y hay un grupo pequeño en régimen semiabierto. Respecto de los beneficios, y esto nos parece muy importante porque es algo que se nos ha consultado de la población privada de libertad con beneficios hoy día, tenemos 771 personas que en el universo de personas privadas de libertad están con beneficios. 24 de ellas, de esas 771, lo que corresponde al 3% del total, pertenecen al pueblo mapuche, mientras que las otras 747 son de otra etnia o de ninguna etnia y pertenece a la población en general, lo que corresponde a prácticamente el 97% del total de personas con beneficio. Respecto de las personas, de estas 24 personas que tienen beneficios, 11 de ellas tienen derecho a una salida dominical, 9 a una salida en fin de semana y 2 a una salida controlada al medio libre. Quisiera referirme brevemente al tema de las huelgas de hambre, que ha sido algo que se ha planteado también en varios de los oficios que hemos recibido como ministerio. Quisiera primero, presidente, y acá muchos de los diputados y diputadas presentes por su intermedio han estado más tiempo en el Congreso y tendrán memoria de esto, pero las huelgas de hambre en los recintos penitenciarios son medidas habituales de presión, no solo por parte de personas que pertenecen a algún pueblo indígena, sino en términos generales. Nosotros hoy día, cada vez que hemos consultado, siempre tenemos vigente entre 50, 60, 70 huelgas de hambre en una semana determinada por distintos motivos. Algunas personas están en huelga de hambre porque se les ha castigado, porque quieren mejorar las condiciones de los recintos penitenciarios, porque quieren recibir visitas. En general, digamos, son medidas de presión utilizadas por las personas privadas de libertad. Y cuando se trata de personas pertenecientes al pueblo mapuche, estas medidas se han venido utilizando históricamente. Nosotros revisamos los registros desde 1997 en adelante, tenemos una larga historial de huelgas de hambre que han tenido una connotación, digamos, pública, y donde ya sea Gendarmería o el Ministerio de Justicia en los distintos gobiernos han tenido que tomar medidas para poder enfrentar este tipo de protesta, y han habido también muchas resoluciones del Poder Judicial en esta materia, recursos de amparo presentados y distintos dictámenes en este sentido. Lo que ocurrió finalmente en el 2020 es que a partir de una de esas huelgas de hambre que fue particularmente extendida, como ustedes saben, la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, pero no solo de él, habían personas en huelga de hambre en por lo menos 3 recintos penitenciarios simultáneamente. Esa huelga de hambre contó con la mediación del Alto Comisionado de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Colegio Médico, y entiendo que también de varios parlamentarios de este Congreso.
y el gobierno del presidente Piñera, a través del Ministerio de Justicia, tomó la decisión como parte de la resolución de ese conflicto de emitir una resolución exenta 39.025, que lo que hace es incorporar criterios de interculturalidad en el funcionamiento de Gendarmería, siendo consistentes con el convenio 169. Si pasamos a la próxima lámina, en la presentación ustedes pueden ver un detalle de cronologías de huelga de hambre del año 2000 en adelante. En el 2012, por ejemplo, si pasamos a la próxima, una larga huelga de terminó con una negociación que también tuvo lugar cambios, digamos, reglamentarios, y en el 2017 finalmente se hicieron cambios a la ley antiterrorista, producto de también una negociación. Planteamos esto, presidente, porque nos parece importante entender que acá hay una conflictividad permanente que ha sido abordada de distinta manera por distintos gobiernos, el gobierno del presidente Piñera y el ex ministro Larraín en particular. No solo emitieron esta resolución exenta que sigue vigente hasta hoy día, entendemos que se ha presentado una petición para que la Contraloría General de la República revise esta resolución exenta. Nosotros estamos a la espera de esa resolución, pero en el intertanto, mientras no exista una resolución contraria, esa resolución exenta sigue vigente, y lo que hace en particular en materia de huelgas de hambre es que elimina la huelga de hambre como un acto de mala conducta que debe ser incluida en la hoja de vida de las personas, y por lo tanto no es un impedimento para que una persona, ninguna persona, no solo una persona indígena, cualquier persona que realice una huelga de hambre, es decisión del director del recinto penitenciario y de Gendarmería evaluar si esto constituye o no una falta de conducta, y en eso entendemos que los criterios que se utilizan es evaluar si estas huelgas de hambre son disruptivas del funcionamiento del recinto, si atentan contra la integridad del resto de las personas privadas de libertad, si amenazan en algún sentido a los funcionarios, y cuando ninguno de esos criterios se cumplen, la huelga de hambre, por lo tanto, tal como establece la resolución 39.025, no establece un acto de mala conducta. Para terminar, presidente, yo simplemente quisiera agregar que de los casos sobre los cuales se nos ha solicitado información, de los traslados que se han realizado durante el año 2022, desde que nosotros asumimos el 11 de marzo, podemos dar fe que en estos casos Gendarmería nos ha informado que en todos los casos se han cumplido con los requisitos. En todos los casos existen informes que sustentan de los comités técnicos de cada recinto penitenciario que estos traslados se pueden realizar, y todos se han realizado siguiendo la reglamentación administrativa de Gendarmería de Chile y los procedimientos que están establecidos por Gendarmería de Chile. Ahora, nosotros hemos tenido conversaciones con distintos parlamentarios en esta semana, nos hemos reunido con algunos parlamentarios de la zona, con el presidente, con el diputado Joanet, con otros diputados de la zona de la Araucanía. Hemos recibido sugerencias y preocupaciones respecto de algunos episodios en el contexto en el que se han realizado algunos de estos traslados, y queremos asegurar que no solo hemos solicitado información a Gendarmería de Chile, sino que hemos pedido información adicional para definir cuando se requieran realizar los sumarios correspondientes, y también hemos solicitado y ya hemos tenido 2 conversaciones formales con el Ministerio del Interior, con la ministra y con el subsecretario, y estamos trabajando en un protocolo para establecer un protocolo más
claro entre Gendarmería de Chile y Carabineros de Chile para atender cuando existan posibles alteraciones al orden público, tanto al interior como fuera de recintos penitenciarios, para asegurar que cualquiera de estos traslados se realicen con apego a la ley y respetando, por supuesto, la integridad física de todos los involucrados, en particular del personal de Gendarmería. Y en eso, el último tema, presidente, es que nosotros vivimos hoy día, más allá del contexto que pueda existir con personas privadas de libertad pertenecientes al pueblo mapuche, una diversidad de situaciones con poblaciones que están privadas de libertad, que en ocasiones implican un riesgo para la integridad física de otras personas privadas de libertad y de funcionarios de Gendarmería. Por lo tanto, hemos estado trabajando activamente para aumentar los niveles de seguridad de los recintos, para realizar todas las investigaciones. No solo hemos firmado un protocolo, un convenio de cooperación con el Ministerio Público, sino que la semana pasada acudimos ante el fiscal nacional, el subsecretario acá presente y el subsecretario Monsalve le solicitaron al fiscal nacional un fiscal con dedicación exclusiva para poder investigar posibles delitos que se estén realizando al interior de los recintos penales, porque tenemos también una preocupación de que cualquier irregularidad que pueda ocurrir en el contexto de los recintos penales sea investigada de la manera más rápida posible y que también podamos asegurar la seguridad de todas las personas que están privadas de libertad, pero también de los funcionarios de Gendarmería. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Presidente, señora diputada, señor diputado, gracias por la invitación. Ante los requerimientos efectuados por el diputado señor Andrés Joanet, hay una presentación, la vamos a exponer para que vayamos clarificando. Sí, van a aparecer, pero yo voy a resumir. Sí, ya. Ya, ahí. Se está cargando la presentación, pero hago presente que en el oficio, que además cuya copia se entregó a cada una de las diputadas y diputados, está pormenorizado el detalle. Así que mientras tanto, por favor. Ahí sí. El módulo donde habitan las personas en calidad de imputados y condenados. Nos referimos a los módulos donde están internos o comuneros mapuche. La determinación del acceso a ellos va por vía de los tribunales. Mismo caso de la comunera mapuche que se encuentra en el sector materno-infantil, donde en algún momento llegó a habitar con 2 internas que estaban embarazadas y aún se mantiene en ese lugar. Está ahí desde el 28 de octubre del 2021. Ante el caso de ingreso de artefacto eléctrico a personas privadas de libertad, quedó determinado a través de la resolución exenta 6640 del 31 de diciembre del 2020 por el entonces director nacional de Gendarmería, donde se aprueban las disposiciones generales de ingreso de elementos a los recintos penitenciarios. Para el caso de los ingresos de animales vivos, en especial los corderos, que es una de las cosas que se consultaba, en ese sentido, la N Mapuche se reconoce que cada cierto tiempo hacen este tipo de requerimientos, pero también está regulado a través del ingreso para su consumo o para actividades propias de la naturaleza de las comunidades mapuche, como son los huetripantos y otras actividades donde hacen alusión a ingresos de estos animales para poder celebrar, ya sea alguna rogativa, como el caso del huetripanto, donde traen la pareja, por ejemplo, un ave, macho y hembra, un cordero, macho y hembra, para poder hacer la actividad propiamente relacionada con el huetripanto. Otros casos es cuando hacen también curaciones y también hacen requerimiento de ingreso de animales vivos o muertos para poder hacer la rogativa o la celebración que se da posterior. Eso también está regulado. En el caso de los requerimientos efectuados por las asociaciones de funcionarios frente a la sensación de seguridad, se derivó hacia la zona al inspector operativo coronel Álvaro Rivera, donde se determinó que se inicia el proceso para la adquisición de una Boycam,
La habilitación de un espacio para la instalación de una máquina rayo X que ya se encuentra, la máquina rayo X se está simplemente dando el lugar para habilitarla, el mejoramiento de la segunda reja, donde se le dio visto bueno para que pudieran acceder a ello, la renovación de los equipos radiales de 30 equipos, se retiraron 26 equipos que estaban con su vida útil ya completa, y la mantención permanente de lo que es el circuito cerrado de televisión, la sala, las cámaras, donde la empresa pertinente fue al lugar y inició los trabajos para poder mejorar la situación de el funcionamiento de CCTV. Para la consulta en relación al ingreso de personas menores de 14 años, que se realiza a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, estas personas ingresan efectivamente con un adulto responsable, puede ser la tía, la abuela, o una persona que se haga cargo, y siempre y cuando lo autorice el padre o la madre del menor. Pero también está regulado el ingreso de los menores a los recintos. Y efectivamente no se revisan los menores por un tema de no invadir su privacidad. Y contando con los elementos de seguridad, sí se revisan, y se revisan también los adultos que concurran a los establecimientos penales. Para los casos de las salidas funerales y nacimiento de hijos, aquí yo hablo en general de los internos, eso también está regulado. Cuando hay un requerimiento, que se hace directamente, en este caso al alcaide, se autorizan estos permisos, siempre y cuando se determine el lugar, que puede ser una clínica o un hospital, y se ve también la exposición que pueda darse en el caso de que el lugar sea inseguro, o no, pero sí está regulada la autorización y se da para cualquier tipo de población penal, hombre, mujer, da igual. Los huetipantu y el juego de palín se viene dando desde hace muchos años, cuando se regularizó la autorización para que ellos pudieran celebrar, en este caso, el Año Nuevo Mapuche, en el caso del huetipantu y el juego de palín, que hace la parte también de poder crear nexo entre las personas mapuche en relación a su cosmovisión, y también los enlaces políticos y personales de las familias o las comunas que concurren a estos encuentros. En el caso de Huetipantu, como explicaba, ellos tienen una celebración muy especial, tiene que ver con la renovación de la energía, por eso solicitan el ingreso de animales, por eso también llevan mudai, llevan un sinnúmero de elementos y alimentación que es pertinente a la etnia mapuche, pero también está regulado a través de las autorizaciones que se han dado a lo menos ya 15 o más años atrás. En relación al contenido de acuerdo suscrito por el exdirector regional de la Araucanía con la comunidad de resistencia mapuche Mayeco, los traslados que efectuaron para el caso del interno Juan Calbucuy, Johan Millanao y Sergio Levinao, estos están de acuerdo a lo que determina el Consejo Técnico. Los consejos técnicos, dentro de su autonomía, dan origen a la revisión de los casos. De darse la situación de que a alguno de los internos les falte tiempo, como ya se expuso en instancia anterior, se regulan a través del artículo 80, ¿ya? Y solicitan los permisos pertinentes, en este caso la Subdirección de Reinserción Social, quienes tienen la facultad de otorgar o no, en este caso, la accesibilidad de dar el tiempo que les falta a la persona para poder acceder a un beneficio, o bien para poder acceder, en este caso, a un CEP. Dentro de la legalidad del acuerdo, aquí me voy a referir al decreto ley número 28.859 de 1979 de la Ley Orgánica de Gendarmería, que en su artículo 4 dice que Gendarmería de Chile se organizará en una dirección nacional y en direcciones regionales, entregando así la facultad para los directores regionales, que son de exclusiva confianza del director nacional. En el caso del artículo 12, las direcciones regionales estarán encargadas de la conducción administrativa, técnica y operativa de Gendarmería de Chile en la región. Por lo tanto, los coroneles que asuman, también pueden haber casos de comandantes, que asuman la función de director regional, tendrá la facultad de poder decidir de forma inmediata las situaciones que se le vayan presentando conforme al origen o situación que se presenta durante el transcurso de sus funciones. La resolución exenta 4478 del 2012 del Director Nacional, que establece la organización interna de Gendarmería de Chile, donde indica que se organiza en una dirección nacional y en direcciones regionales, la que se encuentran a cargo de un director o directora regional que podrá ser ejercido por, como dije ya,
por coroneles o comandantes de la planta oficiales y tiene la responsabilidad de asumir y conducir administrativa, operativamente y técnicamente la región en sí. En el caso de los directores regionales, ellos tienen la amplitud de poder velar y administrar en cada una de las regiones respecto al mantenimiento de la población penal, la seguridad, la disciplina de los recintos. También tienen que hacer y procurar que se haga efectiva la ayuda material, moral, religiosa, cultural, artística, deportiva y social en beneficio directo de la población penal de forma transversal. Aquí no puede haber excepción ni tampoco puede haber distinción respecto a la población penal que maneja. Ante la consulta efectuada respecto de la alerta de policía en presencia de personas armadas en las inmediaciones de Angol, no fue requerido el auxilio de las fuerzas de orden y seguridad el día 17 de agosto del año 2022 y tampoco se dio cuenta de alguna irregularidad desde el exterior del CDP de Angol, conforme a los registros que nosotros tenemos. En relación a los traslados a gran distancia de personas privadas de libertad para el periodo en que fueron a sufragar, se indica lo siguiente. La obligatoriedad del plebiscito fue dado para la fecha 4 de septiembre de 2022. Gendarmería tenía castradas 990 personas habilitadas para sufragar, que a posterior en algunos casos modifican el domicilio electoral a un establecimiento penitenciario. Del total de los 990 solamente sufragaron 737 personas. Al tenor de la consulta, solamente 2 personas concurrieron al CDP de Santiago Sur y al CP de Valparaíso a efectuar el sufragio, y tanto para la salida como para su retorno, ellos fueron conducidos a través de las denominadas comisiones ordinarias o comisiones cotidianas. No hicieron concurrencia a los lugares ni el día que llegaron a ese recinto, ni cuando se devolvieron en vehículos específicos para ello, sino que se sumaron al resto de la comisión ordinaria que circunda desde Santiago al sur y de Santiago hacia el norte. El procedimiento se trató de forma ordinaria, donde en el inicio fueron 38 personas y en el retorno iban 10 personas, incluidas estas personas que se devolvieron a sus lugares de origen. Para especificar lo que implica el traslado, el gasto en ambas comisiones, el combustible utilizado tuvo un alcance de 1.100.000 pesos, pero este contempla la ida y el retorno para todos los internos que concurrieron en esta comisión ordinaria. El peaje utilizado aborda los 105.000 pesos de ida y regreso, y el viático del personal, donde participaron 11 funcionarios, a saber, donde hubo un sargento como jefe de la comisión, 2 conductores, 8 custodias, se cancelaron para cada uno de los casos 2 días al 100% y el tercer día al 40%. ¿Tiene la palabra, por favor? El antecedente se lo puede hacer llegar después porque... Sí, ya. Situación ocurrida en Santiago 1. Lo hecho acontecido en el CP Santiago 1 durante una ronda nocturna que efectuara en ese entonces el director regional metropolitano, sorprende a 11 funcionarios en un asado con consumo de alcohol, con música de alto volumen. Al revisar el lugar se determina la existencia de bebida alcohólica, envoltorio de sustancia ilícita, que luego de efectuarse la prueba de narcotest por parte del SEAC, fue derivado inmediatamente al Instituto de Salud Pública. ¿Cuáles fueron las acciones que se realizó por parte de Gendarmería? Se denunció el hecho a la Fiscalía Local Centro Norte y a la par se ordenó un sumario administrativo que en primera instancia lo tomó la dirección regional, pero por un tema de transparentar el suceso, dado que el que había efectuado la ronda fue el propio director regional, se toma el sumario y se fusiona con un sumario que pide en este caso la Dirección Nacional, que está a mi cargo, para poder que este sumario sea totalmente transparente y se vean los casos como corresponde, siempre ajustado al debido proceso. Ese es el norte de por qué se hizo el sumario a través de la Dirección Nacional. Y eso sería. Muchas gracias, señor director. Oye, yo creo que, primero que todo, agradecer la claridad y haberse hecho cargo de todas y cada una de las preguntas que se formularon por las y los diputados. Y vamos a dar paso a
las preguntas y consultas de las diputadas y diputados. Se ofrece la palabra diputado Longton, diputado Orsini, diputado Jonet, diputado Leal, diputado Fríes y diputado Araya. Y, oye, les voy a pedir por favor, porque nos quedan 8 minutos, que las preguntas sean concretas, en lo ideal sin tanto juicio de valor, sino que preguntas concretas para poder responder. Y le voy a pedir a la comisión que nos den la unanimidad para extender durante 15 minutos esta sesión. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Diputado Longton. Para hacerlo lo más resumido posible. Primero agradecerle a la ministra, a su secretario, director de Gendarmería. A ver, primero, el Ministerio de Justicia tiene la supervisión de los servicios públicos que ellos dependen, la supervigilancia. Y eso es ineludible, de acuerdo a la Constitución y las leyes. El Ministerio de Justicia, Gendarmería, depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, hay una responsabilidad respecto a las decisiones que tome Gendarmería. Aclarando eso, yo entendiendo y poniendo mucha atención a todo lo que ustedes señalan, desde el punto de vista legal y administrativo, hay un denominador común en todos los beneficios que se han entregado desde Celestino Córdoba, por lo menos, yo estoy contando en corto plazo, al SET, Víctor Yanquileo hace poco, al SET de Cañete, y el hecho escandaloso, a mi parecer, de lo que ocurrió respecto a los beneficios penitenciarios otorgados en Angol, previos a amenazas de muerte, tomas de la cárcel. Ahí yo no comparto lo que dice usted, director, de que no hubo ningún aviso de seguridad. Hay imágenes de personas armadas con armamento de guerra fuera de la cárcel, esperando precisamente los beneficios por los cuales solicitaron los comuneros liderados por Víctor Queipul. O sea, eso es ineludible. Las cámaras son de la cárcel de Angol y las entrega a Gendarmería. Por lo tanto, a mí me sorprende que no haya habido ninguna alerta respecto a eso, porque además fueron escoltados por los comuneros al set de Angol. O sea, yo no sé en qué Estado de Derecho eso se permite y se normaliza de esa manera. Y eso es reconocido por los propios funcionarios de la cárcel de Angol, incluso por la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. Entonces quisiera hacer esa salvedad. ¿Cuál es el modo operandi que ha existido en estos 3 o 4 hechos? Que previas amenazas de muerte de orgánicas radicalizadas, y en este caso estoy hablando de la coordinadora Arauco Mayeco, la resistencia Mapuche Mayeco, la resistencia Mapuche Lasquenche y la Huaychán Auca Mapu, se otorgan beneficios a los pocos días. No voy a entrar en el detalle de cuántos días pasaron respecto a las huelgas de hambre y amenazas de muerte. Lo de Angol es lo más revelador. Lo de Angol, días previos, hubo atentados incendiarios y al alcaide de la cárcel de Angol le dejaron un cartel que decía: linda casa y hermosa familia, te tenemos en la mira. Después de eso, pasaron pocos días, eso fue el 15 de agosto, y el 17 de agosto se comunica un acuerdo por parte de Gendarmería de Chile por el cual se concede el traslado respectivo a los 3 reclusos. Si me dicen que no hay una relación directa, la verdad es que es un poquito... o sea, es no entender de que efectivamente hay una presión política y eso queda en evidencia. Lo que pasó en el fondo Grolmus, donde la radicalizada Lasquenche señala dentro del petitorio que se tiene que trasladar al SET a Víctor Yanquileo, y a los pocos días se traslada al SET a Víctor Yanquileo. Y después es devuelto. O sea, claramente no estaba justificada su traslado porque amenaza a un gendarme en el SET, se emborracha dentro del SET y genera disturbios que todos conocemos, y se le devuelve a la cárcel de alta seguridad, que a mí me parece bien la medida que tomó el Ministerio de Justicia, Gendarmería. Eso es lo que corresponde ser, y no arrodillarse y no ceder ante presiones de organizaciones radicalizadas, porque la señal que se está dando es que el terrorismo, es que las organizaciones radicalizadas, previos actos atentados a la vida de las personas o incendiarios, van a ser válidos para efectos de que el Estado ceda ante sus demandas. Por lo tanto, el día de mañana no van a ser solamente las orgánicas radicalizadas que van a atentar contra personas de la macrozona sur, va a ser el crimen organizado, va a ser el narcotráfico. Entonces, esas son las señales que no podemos dar como Estado. Entonces, entendiendo que hay una normativa legal detrás, que a mi parecer se fuerza discrecionalmente para arbitrariamente encauzarla dentro de estos requisitos, porque el artículo 80 del SET es una medida excepcional. Lo de Víctor Yanquileo estaba condenado a 21 años de cárcel por porte ilegal de armamento, robo con violencia, intimidación. Pasó 3 años en la cárcel. Y 2 días después de la amenaza de muerte, del atentado al Fondo Grolmus, se le da el beneficio. Entonces, la señal a estas orgánicas radicalizadas es que sigan cometiendo atentados, porque el Estado va a ceder. El Estado va a acoger sus demandas si siguen atentando contra las familias honestas y pacíficas que viven en la macrozona sur. Entonces, dicho eso, presidente, no voy a retratar todos los casos, porque tenemos también el caso de Pilquimán y otros, que también previas amenazas se les otorgan beneficios penitenciarios, Celestino Córdoba, etcétera.
y Primos Trancal, que previo también a a atentados incenciarios se le otorga estos beneficios. Las siguientes preguntas, porque las tengo anotadas. Ya. ¿Qué ha hecho, ministra, para impedir que se dé esta presión indebida que forma un modus operandi de las orgánicas radicalizadas y terroristas? Según un documento formal de Gendarmería, Juan Pablo Ciudad, que es un asesor de la subsecretaría, ha estado en situaciones de concesiones de beneficios penitenciarios como la de Celestino Córdoba y previamente en la cárcel de Angol. ¿Qué rol cumplió en este último caso? Usted sabe que la resistencia mapuche mayeco es una orgánica radicalizada y terrorista que opera en la macrozona azul y que presionó con graves atentados incendiarios y amenazas al alcaide de la cárcel de Angol, luego de la cual se dio un acuerdo absolutamente ilícito. La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile señaló respecto a lo ocurrido en Angol, no existe fundamento técnico o reglamentario que sustente dicha decisión. Además, se lo representó formalmente usted el 21 de agosto pidiéndole que se quede sin efecto y a la fecha señalan ellos que no tienen respuesta. ¿A usted les parece normal, ilícito ello? ¿Qué problemas ve? ¿Qué medidas como ministra de Justicia tomó frente al terrorismo que amenaza a los gendarmes de la cárcel de Angol? ¿A qué fue el director de Gendarmería, esto es muy importante, de la Araucanía el día 11 de agosto pasado, previo al acuerdo a reunirse con la autoridad del Ministerio de Justicia? Es decir, él viaja a Santiago, y eso es lo que nos dice la Asociación de Funcionarios, él está en Santiago reunido con la autoridad de Gendarmería y Justicia y luego otorga este acuerdo, este acta de acuerdo que la tengo acá en mi mano, que además yo quisiera saber la legalidad de esto, qué facultades tiene el director para firmar con un líder de una organización radicalizada un acuerdo de este tipo, dónde está la habilitación legal del director regional. ¿Por qué el director de Gendarmería de la Araucanía, luego del acuerdo, es removido y enviado a Ñuble si se suponía que había hecho todo bien? ¿Se hizo todo bien? ¿Por qué lo mandan a Ñuble? Y termino, presidente. ¿Qué rol cumple Víctor Queipul en la cárcel de Angol? ¿Y por qué los reos fueron llevados al set de Angol estando en huelga de hambre líquida y sin la toma de ADN en circunstancias que correspondía hacerlo, según lo dispuso el tribunal que los condenó en la respectiva copia de la sentencia? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Orsini. Gracias. No es difícil, prende el... Ahora sí, gracias, presidente. Quisiera preguntar, en primer lugar, a la ministra de Justicia, bueno, primero saludarla y agradecerle su presentación, preguntar qué diferencia ha existido entre esta situación particular de beneficios en Angol con otras formas de resolver situaciones similares en gobiernos anteriores. ¿Se ha aplicado una lógica similar, una lógica distinta? ¿Se ha cambiado el paradigma para tomar estas decisiones o no? Segundo, quiero que quede muy claro, yo sé que se ha mencionado, pero quisiera, si pudiesen ser muy claros en quién suscribe estos acuerdos. ¿Lo suscribe el Ministerio de Justicia? ¿Lo suscribe los subsecretarios? ¿Lo suscribe Gendarmería? ¿Cuál es el protocolo para tomar esos acuerdos? Yo sé que este lo tomó efectivamente Gendarmería, pero por ejemplo en el gobierno anterior recuerdo que se han tomado acuerdos similares por parte del subsecretario de Justicia también. Entonces quisiera saber cuál es el mecanismo correcto, quién es el responsable final de tomar esos acuerdos. Y luego también para la ministra de Justicia, por último, ¿se sabe efectivamente si existió un cumplimiento total a los requisitos legales para proceder al traslado de los comuneros en esta situación? En particular, ¿hay un cumplimiento total de la norma o no? Y por último, a el director de Gendarmería, quien también saludo y agradezco su presentación, quisiera preguntarle muy directamente si existió algún tipo de presión o algún tipo de decisión por parte del Ministerio de Justicia en la toma de la decisión del traslado de los reos. Gracias. Muchas gracias, diputado Orsini. Diputado Jonet. Muchas gracias, presidente. Primero saludar a la ministra, al subsecretario, al director de Gendarmería. Agradecerle a la ministra, yo creo que está haciendo un esfuerzo legítimo en avanzar un tema que tenemos un problema de fondo. Eso es lo primero, o sea, para que contextualicemos, porque en este tema tenemos que subirnos todos en el mismo carro, más allá de que podemos tener alguna diferencia y tratar a partir de ahí contribuir, porque aquí tenemos un problema en materia de gendarmería que no es de ahora, que se arrastra hace mucho tiempo, pero que tenemos que resolver. Eso es lo primero. Y dicho eso, también agradezco que efectivamente en la presentación que se hizo, varias cosas de las que nosotros solicitamos acá se esté avanzando, en el body scanner, en mejor implementación, porque eso es lo que nosotros nos plantearon los funcionarios de Gendarmería cuando fuimos con la diputada Navellán y con el diputado Radger a una reunión con ellos, porque efectivamente habían habido irregularidades. Esta manifestación que hubo fue real, por lo menos nosotros lo vimos por los medios de comunicación,
hasta tarde de la noche y no hubo efectivamente, no llegó contingente policial para no agravar esto, si esa es la verdad. O sea, yo creo que aquí lo que nos tenemos que tratar es ayudarnos, y queremos ayudarlo a usted, director, y por eso hacemos esto, ¿no? Pero hay dos o tres cosas que no me quedan claras y me gustaría que, primero, según lo que yo veo en la presentación, lo de Sergio Levinado no está, él lo traslada, pero el informe es negativo. Según lo que dice la propia presentación, en la página dice Sergio Alejandro Levinado, acta informe desfavorable, rechaza, pero igual es trasladado a Coyipulli. ¿Ya? Por tanto, ahí dejo eso también, porque en el fondo lo otro tampoco dice que son a favor o no, pero por lo menos en este caso, no, dice informe favorable, sí. Al principio, miento, rechazo y después aparece favorable. Y eso igual me gustaría que me lo explicaran. ¿Por qué rechaza y después por qué aparece favorable? ¿Ya? Lo otro, el caso de esta persona que está de esta mujer que está en el módulo de maternidad, ¿ya? Que según los antecedentes que nos dieron los gendarmes, tenemos que creerle que no tiene ninguna condición especial para que esté ahí, y donde hay personas incluso menores que no pueden ingresar porque está ella la que pone las condiciones. Eso es lo que nos señalaron ahí, eso lo estaban filmando los gendarmes, así que es lo que señalaron ellos, y por tanto eso me parece irregular. Y lo otro, hay varios temas. Es verdad que tienen que tener, hay criterios para una persona menor de 14 años, pero si una persona menor de 14 años ingresa a la cárcel con manta, ¿qué lleva dentro? O sea, no, en todo Chile los jóvenes menores de 14 años no tienen que ser registrados. Es la pregunta. Y esa es una pregunta que no la hago yo, la hacen los gendarmes, su subalterno, porque su subalterno dice que ellos no podemos registrarlo. Lo otro, en materia de, yo he ido toda la vida en la Araucanía, y yo no voy a decir lo que hago con el cordero aquí, porque alguien se puede sentir atacado, sobre todo con lo que estamos discutiendo hoy día, pero el ñachi se come allá y lo comemos todo. Y usted sabe que yo se invito. Yo les quiero decir, bueno, la Ale ya llegará para Ale, pero les quiero decir que hay cosas, entonces, no sé si es normal que dentro de los, porque no es normal, porque también, ¿para qué nos contamos cuentos? Que se faenen los animales, porque en el fondo ustedes nos faenan los animales con cucharas, con cuchillos, con puñales, ¿no? Y eso que esté en manos de personas que están dentro de la cárcel, y no me digan que eso, porque yo conozco bastante la cultura mapuche, pero bastante, y soy muy responsable en decirlo, ¿ya? Y sé respecto al huachipanto, que los huachipantos no son tan regados como se dice. Efectivamente, yo he ido mucho a huachipanto, no sé tú, Henry, y no veo que haya matanza de cordero. Tal vez yo me perdí uno. Entonces, ahí hay varias cosas que a lo menos deberíamos poner atención, y sobre todo el caso de esta señora que está ahí en el módulo, porque dice que ahí no pueden llegar adolescentes, a veces adolescentes que están enfermas, que no pueden llegar, y que hay solamente dos señoras que están hoy día con postnatal, no sé, no me recuerdo bien. Entonces, esas son algunas de las tantas preguntas, tengo varias más, pero quiero dejar también al resto de los colegas que puedan hablar. Diputado Jonet, yo quiero antes precisar en orden al tiempo, de que efectivamente la diputada Frías va a hacer las preguntas, las van a contestar, y también le voy a pedir a los y las colegas que las preguntas que queden pendientes se las vamos a formular por escrito, señora ministra, subsecretario, señor director, para que nos remitan a la brevedad posible la respuesta. ¿Le parece? Muchas gracias. Diputada Frías. Gracias, señor presidente, y a través suyo agradecer la exposición de la ministra y también del director nacional de Gendarmería, en un sentido bien importante. A mí me tocó participar en las huelgas del 2010 y en las negociaciones con el gobierno del presidente Piñera, y también en las del 2012, y efectivamente esto tiene una historia larga, y es una historia larga de incorporación de la pertinencia cultural en la ejecución y en cómo se cumplen las penas. Y en ese sentido me parece que es un gran avance el que durante el gobierno del presidente Piñera II, el ministro Larraín
haya llegado finalmente a esta instrucción que se le da a Gendarmería a través de la resolución exenta, que es una resolución bastante larga y que incorpora obligaciones internacionales que no estaban concretizadas, las del 169, a la forma en que se cumple la pena, digamos, con respeto a los derechos de los pueblos indígenas. De todas maneras, me parece que hay un elemento, y creo que eso es parte de la historia de cómo se va institucionalizando el tratamiento diferenciado, no solo para los pueblos indígenas, también, por ejemplo, para las mujeres en las cárceles. Aquí no todos somos iguales en el acceso a derechos, pero no necesariamente somos iguales respecto, digamos, de un montón, digamos, de elementos que tienen que ver con la ejecución de la pena. Y mi pregunta, entonces, es a la ministra respecto de el estado de avance del reglamento de Gendarmería, que es un reglamento que se elaboró durante el año 2017, que se presentó durante ese año a Contraloría, que el gobierno del presidente Piñera sacó de la Contraloría, y tengo entendido que después de eso el presidente Piñera no hizo nada respecto del reglamento, y la verdad es que es un tema que permite sistematizar todas estas prácticas, ¿no es cierto?, que hablan de la pertinencia cultural y otras que hoy día no existen y que son bastante fragmentadas en el caso de Gendarmería. Gracias, diputada Frías. Muchas gracias, presidente. Gracias a la ministra, subsecretario, por venir. Respecto al tema de la huelga de hambre, me gustaría saber tanto del director como de la ministra, porque decían huelga pacífica. Si la huelga de hambre para ustedes es una forma pacífica de pedir algo en una cárcel en Chile, es una forma considerada dentro de lo normal, es para los funcionarios, porque me pareció de sus palabras que una cosa es que viene pasando hace tiempo, otra cosa es que lo toleremos y otra cosa es que los consideremos legal y parte de la normalidad, porque al final lo que se dice acá va incentivando acciones en los presos del futuro, ¿cierto? Y después preguntarle tanto al director como a la ministra y al subsecretario si han habido contactos por parte de ustedes, telefónico, por correo electrónico, con el señor Víctor Queipul, con don Johan Gonzalo Millanao, Nahuel Pi, con Juan Calfucoy Montanares, o con alguna de las personas que rodeó la cárcel por fuera. Si al director especialmente le han seguido llegando amenazas, no tanto a usted, pero al director regional me refiero, de estos grupos que rodearon una cárcel, porque la rodearon una vez y les resultó. Entonces los incentivos están puestos cuando uno hace una maldad y le resulta lo que quería, los incentivos están puestos en volver a hacerlo. Se han seguido las amenazas al alcaide, se han seguido las amenazas al director regional, y si han tenido ustedes alguna comunicación de algún tipo con alguien relacionado a este acto de fuerza. Por supuesto, se han intentado de nuevo amenazar a don Luis Poveda, ¿cierto?, del alcaide. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, señora ministra. Pero estamos todos, que si no vamos a alcanzar a contestar. Ministra. Pero no al tiempo, ministra. Y le vuelvo a insistir que las preguntas que nos faltan se las vamos a formular por escrito a través de la Secretaría para que nos hagan. Ministra. Bueno, encantada, diputados, también por su intermedio, presidente, de quedarnos fuera de la sesión si es necesario para poder responder más preguntas. De todas maneras, a la disposición está. Yo quisiera darle la palabra al subsecretario y al director, pero simplemente referirme en términos generales y muy categóricos, que acá no se ha realizado ninguna acción administrativa por parte de Gendarmería fuera de su regulación y reglamentación. Ninguno de los traslados que se han realizado no han cumplido con las normas. En el único caso donde se aplica el artículo 80 es del señor Yanquileo, y se aplica el artículo 80, o sea, es una decisión que tiene facultades para realizar Gendarmería de Chile.
En ese caso no es que el señor se haya trasladado de vuelta porque hubo un error, el Consejo Técnico le concedió el permiso, la Subdirección Nacional de Reinserción permitió el traslado, y una vez que se encontraba en el set, esta persona incumplió de manera gravísima, el reglamento del Centro de Educación y Trabajo, que requiere como solicitud básica de que una persona pueda estar ahí una conducta irreprochable. Y por lo tanto, ser encontrado con alcohol es una falta grave que hace que el beneficio que se le había otorgado por tener buena conducta se termine. Y por lo tanto no se refiere a una obra. Entonces en eso quiero ser muy categórica respecto de que nosotros hemos, en nuestro rol de supervisión, solicitado todos los antecedentes respecto de estos traslados. Como Ministerio de Justicia estamos permanentemente monitoreando y supervisando de que no existan irregularidades en ninguno de estos casos. Entregamos las cifras totales. Se han realizado estos traslados en el marco de la reglamentación, y responder también que a nosotros también nos preocupa mucho poder mejorar el conjunto de normas y procedimientos que hoy día rigen el funcionamiento de Gendarmería, que sí están dispersos en distintos cuerpos legales, reglamentarios, resoluciones, reglamentos, que nos parece importante avanzar en tener un reglamento ordenado, coherente, sistemático. Nosotros estamos terminando la revisión del reglamento, y una de las cosas que hemos conversado con varios de los parlamentarios, también parlamentarios de la zona, es que vamos a realizar una consulta para poder terminar con este procedimiento de contar con un nuevo reglamento, también aclarar, tal como lo planteaba el director regional, y en esto quiero ser muy enfática, los directores regionales tienen facultades para poder tomar decisiones respecto de lo que ocurre al interior de los recintos penitenciarios para mantener el orden, para mantener la paz. Eso se ha hecho permanentemente. En el gobierno del presidente Piñera fue el subsecretario Valenzuela el que firmó un acuerdo con el Machi Celestino Córdoba, entendiendo que había una situación de conflictividad. A nosotros nos parece que estas son decisiones que se tienen que tomar a nivel administrativo, y tal como lo planteaba el diputado por su intermedio, presidente Joanet, la dinámica de conflictividad con presos pertenecientes al pueblo mapuche no es algo que se haya iniciado con nuestro gobierno, y probablemente no va a terminar con nuestro gobierno. Y por lo tanto es muy importante tener una mirada de Estado, una mirada de colaboración. Nosotros estamos totalmente disponibles para escuchar todas las opiniones y sugerencias, y también estamos totalmente disponibles para mejorar todos los procedimientos que necesitemos pensar que deben ser mejorados, y en ese sentido, respondiendo a las solicitudes y sugerencias de los diputados y diputadas, es que hemos solicitado al Ministerio del Interior que podamos tener una regulación más clara respecto de el resguardo y la colaboración de las policías con Gendarmería de Chile en casos de que se requiera, pero de la misma forma, la información que nos ha entregado Gendarmería de Chile, yo creo que es muy importante ser extremadamente serias de no... una cosa es lo que se pueda decir un funcionario o que se pueda postear en las redes, y otra cosa es la información oficial que nos entrega una institución del Estado. Gendarmería de Chile nos ha entregado información oficial respecto de la situación de seguridad en Angol, y de acuerdo a Gendarmería de Chile no existía armamento que estuviera rodeando el recinto en ese momento. Esa es la información que se nos ha entregado formalmente por Gendarmería de Chile, y yo, siendo seria, debo tomar en consideración la información que nos entrega formalmente la institución a cargo de la seguridad de los recintos penitenciarios. Lo que pasa, agotamos el tiempo. Yo le voy a pedir estamos en tiempo, que nos conteste detalladamente cada una de esas consultas por escrito, sin perjuicio, señor director, que usted nos acompañe el próximo día miércoles en la sesión de las 17:30 horas, este miércoles, pasado mañana,
para que efectivamente pueda dar respuesta ya más específica conforme al reglamento y las solicitudes que cada uno de las diputadas y diputados hicieron, y también el diputado Leal, el diputado Araya, que no pudieron hacer uso de la palabra, también se lo puedan plantear en ese día, y la diputada Plasencia. Así que muchas gracias, le agradezco la comprensión, director, le agradezco, subsecretario, ministra, que nos hayan acompañado, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.